Bueno, chicos, la idea de la clase de hoy, como dije, va a ser hablar de los temas que había dado para realizar, ¿sí? Recuerdan que nosotros teníamos distintos compuestos inorgánicos. Al principio estábamos hablando de los óxidos, que tenemos dos grandes grupos, ¿sí? De los óxidos podemos tener básicos, que son el oxígeno y un metal, ¿sí? Y el óxido ácido, que es el oxígeno con un no metal, ¿sí? Generalmente lo que tratamos de ver con este tema es que haya una fórmula con esos dos elementos y que la fórmula molecular esté debidamente balanceada, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, queremos hacer un óxido con hierro. Nosotros tenemos el elemento, que es el hierro, que se simboliza con la F mayúscula y la E minúscula, y el oxígeno, ¿sí? Si nosotros nos fijamos en la tabla periódica, el hierro tiene dos números de oxidación. Podemos tener más 2, ¿sí? Y más 3. En cambio, el oxígeno, tenemos un solo número de oxidación para formar un compuesto inorgánico, ¿sí? Que es el número menos 2. Acá es muy importante tener en cuenta estos números de oxidación porque es lo que nos va a permitir formar debidamente los compuestos inorgánicos que nosotros necesitemos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, que formar un óxido con el hierro que tiene número de oxidación más 2, nosotros lo juntamos con el oxígeno, y el oxígeno, al tener número de oxidación menos 2 y el hierro número de oxidación más 2, finalmente formamos el compuesto del óxido de hierro 2. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta? Porque cuando nosotros hacemos la nomenclatura tradicional, decimos que es un óxido ferroso. La terminación oso significa que es la nomenclatura más baja, ¿sí? Si nosotros lo queremos nombrar con la fórmula IUPAC, nosotros decimos que es un óxido del metal, en este caso hierro, y el número de oxidación en números romanos, entre paréntesis, ¿sí? La pregunta obvia es, cuando nosotros nombramos los compuestos, ¿tenemos que usar las dos formas? La respuesta es no. Podemos usar una o la otra. Generalmente, para no confundir la forma de nombrarlos y demás, yo aconsejo usar la nomenclatura IUPAC, porque es la más fácil de interpretar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la fórmula IUPAC, nosotros sabemos mejor y mucho más rápido, mucho más directo, que estamos usando un número de oxidación y no el otro. ¿Está? Cuando nosotros hacemos la unión química de ese compuesto, nosotros lo que tenemos que saber es que, como estamos hablando de una solución, perdón, de una sustancia iónica, es decir, que tiene metal y no metal, es que el concepto de los metales es que ceden sus electrones a los no metales para que los no metales lleguen al octeto, ¿sí? Entonces, ponemos con flecha hacia dónde van los electrones, ¿sí? Yo vi en algunos trabajos que ponían esto. Ponían digamos, el oxígeno, el hierro, los electrones del oxígeno, y hacían esto. Si ustedes hacen esto, ustedes están queriendo decir que el hierro llega a 4 electrones. ¿Por qué? Porque tiene los dos suyos y lo comparte 2 con el oxígeno. Eso es un error de concepto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el metal cede sus electrones hacia el no metal, que en este caso es el oxígeno. ¿Está? Recuerden, los metales ceden los electrones a los no metales para que el no metal llegue al octeto. ¿Está? Hola Viviana, ¿me ves y me escuchás? Hola, hola, profe, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Sí, lo Bueno, veo, lo escucho. bueno, perfecto. Hasta acá. Chicas, ¿tiene alguna pregunta? ¿Hay algo de esto que no haya quedado claro? Yo, Noelia, Díaz. decime, por favor.
Bueno, ¿cómo sabemos qué número de oxidación es el que vamos a poner en el ejercicio? Si Bueno, no tenemos la nomenclatura. generalmente cuando nosotros pedimos un número perdón, cuando nosotros pedimos una sustancia, lo que nosotros Sí. tenemos que saber es que nos van a dar como enunciado esto o esto, ¿sí? Está bien. Nosotros cuando Sí. terminamos, o capaz puede ser al revés, yo en vez de decirle el enunciado de cómo es digamos, la sustancia, yo le puedo dar esta fórmula molecular. Sí. Ahora, cuando nosotros trabajamos de esta manera, lo que nosotros tenemos que hacer es que cuando vemos en la tabla periódica, que yo la clase pasada les había indicado cómo fijarme ese número de oxidación, porque hay elementos que tienen varios, por ejemplo el cloro, el bromo, el yodo, el azufre, Sí. el hierro, tiene más de un número de oxidación, ¿sí? Yo lo que había hecho la clase pasada es marcar un poco cuáles eran esos números de oxidación y cuáles eran los que íbamos a usar, porque hay algunos que incluso no lo estaríamos usando, por lo menos en la parte inorgánica, que es lo que estamos viendo. ¿Está? Ajá, está bien. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo me doy cuenta que estoy usando un número de oxidación y no otro? Si nosotros, por ejemplo, yo te pido el óxido férrico o el óxido de hierro 3. Sí. Nosotros cuando hacemos el balanceo, digamos, o el equilibrio de la fórmula molecular, nosotros sabemos por definición que el oxígeno tiene estado de oxidación -2. -2, sí. Mientras que el hierro, para que esté equilibrado, sabemos que el número es +3. Entonces, lo que yo hago es, a partir del estado de oxidación, si son números que no son semejantes, lo que hago es invertir los números en estado positivo. Entonces, cuando me toca armar la fórmula molecular, Déjala abierta. voy a tener finalmente 2 átomos de hierro y 3 de oxígeno. Porque es la única manera en la que voy a tener un equilibrio de la fórmula molecular. Ahora, la pregunta por definición, ¿cómo yo llego a un óxido básico? La respuesta correcta es un metal Más oxígeno. el metal más oxígeno. Cuando nosotros hacemos esta combinación de elementos, siempre el oxígeno tiene que ser diatómico. Digamos, el fundamento es que cuando nosotros vemos el oxígeno en estado gaseoso, siempre va a tener 2 átomos de oxígeno. 2 átomos. Porque es la única manera en la que voy a tener un equilibrio del oxígeno en estado gaseoso. ¿Sí? Siempre en el básico. No, en cualquiera. Cuando nosotros sumamos oxígeno a un elemento, siempre el oxígeno tiene que ser diatómico. ¿Sí? Ok. Cuando yo voy a hacer digamos, el formación de este compuesto, yo voy a decir que el hierro en estado de oxidación +3, le sumo el oxígeno, que es diatómico, va a reaccionar en el siguiente compuesto. 2 átomos de hierro con estado de oxidación +3 y 3 átomos de oxígeno, que sabemos que tiene el estado de oxidación -2. Entonces, si yo 2 átomos de hierro con estado de oxidación +3, los necesito combinar con 3 átomos de oxígeno para que esté en estado de oxidación -2. Entonces, de esa manera yo voy a tener un equilibrio de la formación del compuesto. ¿Sí? Ahora bien, cuando nosotros hacemos el equilibrio de cada uno de los elementos para llegar a esta sustancia, nosotros tenemos acá 3 átomos de oxígeno, pero yo acá tengo 2. Sí, ¿Sí? 2. Entonces yo acá necesito poner un 3, ¿sí? Porque si yo hago 3 por 2, me da 6. Y acá tengo 3. Si yo le pongo un 2 acá adelante, tengo 6. Pero acá tengo 4 átomos de hierro, y acá tengo uno solo. Así que pongo un 4 acá. Un 4. ¿Está? Esto es solamente para que ustedes aprendan a balancear y a tener un equilibrio químico, ¿sí?
Pero a mí lo que me interesa, chicas, es esto. Que si yo trabajo con el hierro del número de oxidación más 3 y quiero formar un óxido con ese elemento y con ese estado de oxidación, la fórmula molecular correcta es 2 átomos de hierro y 3 de oxígeno. ¿Está claro? Cuando nosotros hacemos la unión química, esto es lo que yo te quise tratar de explicar, Viviana. Acá el hierro tiene 3 electrones en el último nivel, ¿sí? Mientras que el oxígeno, ¿por qué dibujo 2 hierros? Porque este me lo indica este 2 acá, ¿sí? Y dibujo 3 oxígenos porque me lo dice acá. Sabemos que en el último nivel el oxígeno tiene 6 electrones. ¿Sí? Y cada electrón se une con flecha al oxígeno. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué siempre dirijo 2 flechas al oxígeno? Porque el oxígeno tiene 6. Recuerden que la definición es que los no metales deben llegar al octeto, es decir, a los 8 electrones. Uy. Entonces, a cada átomo de oxígeno le agrego 2 electrones del hierro. ¿Se entiende? Sí. Bien. Yo ahora voy a pasar a nombrar otro ejemplo. Perdón, una cosa que no había dicho. De la forma tradicional, ¿cómo se llama este compuesto? Escucho, ¿eh? Se usa 2, férrico, 1, 2. ¿Cuáles son los estados de oxidación? No, es el férrico. ¿Férrico? Claro. ¿Por qué? Recuerden que la terminación iso... Ah, porque tiene la oxidación, la mayor, sí. Claro, exactamente. ¿Sí? Y si yo lo quiero nombrar con la fórmula con la forma de IUPAC, escribimos la palabra óxido de el metal, que en este caso es hierro, y entre paréntesis el número 3, en números romanos, que es el estado de oxidación del hierro. ¿Está? Básicamente, chicas, lo que es la parte de óxidos básicos, la mayoría se realizan, por no decir todos, se realizan de esta manera. ¿Está? Nosotros ahora lo que vamos a hacer es otro ejemplo, a ver, de los que había mandado para realizar. ¿Alguien lo tiene a mano? Sí. A ver, por favor, escucho. ¿Del primer ejercicio? Sí, del primero. Tenemos Cu2, oxígeno. Cu2, oxígeno. Bien. Vamos a hacer así. Pregunta, ¿qué elemento es la Cu? Cobre. El cobre, perfecto. Ahora yo pregunto, yo viendo la fórmula molecular, ¿yo puedo ver qué número de oxidación tiene el cobre? 2. No. No. ¿Quién dijo 2? Yo, Díaz. Noelia. No. Yo lo que pregunto es el número de oxidación del cobre. Vos pensá, si el oxígeno tiene oxidación -2, y yo puse 2 átomos de cobre, ¿cuál es el estado de oxidación del cobre? Yo sé por definición que el estado de oxidación del oxígeno es -2. Sí. Si yo interpreto el cobre con el estado de oxidación +1, que es uno de los estados de oxidación del cobre, es el que puedo yo definirlo como que trabaja con ese número de oxidación. ¿Entendés la diferencia? Sí. El 2 que vos dijiste, imagino yo que debe ser este, el que está acá abajo. No, está acá en la tabla. ¿En la tabla? Está 2.1. Claro. No sé, no veo bien. Claro, es punto y coma.
Ah, es ahí en donde vendría a ser estado de oxidación. Claro. Es decir, que el cobre tiene dos estados de oxidación, ¿sí? Dos estados de oxidación, sí. Bien, ahora, cuando yo tengo el estado de oxidación de cobre, Sí. yo ya estoy en condiciones de interpretar cuál es si es el mayor o el menor. ¿Cuál es en este caso? Menor. El menor. menor. Perfecto. Si yo pongo el Entonces, mayor, no lo podría equilibrar, ¿no? sí que podés, porque va a quedar de otra manera. Ahora, cuando termine de explicar este, te lo voy a mostrar para que lo veas. Dale. Bien. Ok. Ahí dice que tengo dos átomos de cobre, ¿sí? Sí. Y tengo uno solo de oxígeno. Recuerden que el oxígeno tiene 6 electrones en el último nivel. Sí. Como es un no metal, es el oxígeno el que tiene que llegar al octeto. De manera que el cobre tiene un electrón, en este caso, Ah. ¿sí? Uh-huh. Sí. Y yo con flecha, siempre con flecha, chicas, el oxígeno, cada electrón del cobre llega al oxígeno y cumple la regla del octeto. ¿Está? Uh-huh. Vamos otra vez. Yo tengo dos átomos del cobre, ¿sí? Entonces te dibujo Q dos veces. A cada cobre tengo un electrón, ¿sí? Como es un metal, sabemos que el electrón lo cede al oxígeno, que es en este caso el no metal. ¿Se entiende? No metal. Sí. Bien. La pregunta ahora es, ¿cómo hago la nomenclatura? Escucho. Óxido cuproso. Cuproso, perfecto. Acá está. ¿Y la IUPAC? Óxido de cobre. 1. ¿Sí? Chicas, recuerden. Si estoy usando el menor estado de oxidación, tiene que terminar sí o sí en oso. ¿Sí? Uh-huh. Si estoy usando el mayor, o uno de los mayores, termina en ico. ¿Está claro? Cuando digo, este es cuproso, porque... El más bajo es oso. Exacto. Sí. ¿Por qué Ahí está, cuproso sí, y sí, ya lo no encontré. cóbrico? Porque es del latín cuprum. Cuprum en latín significa cobre. ¿Está? Van a ver algunos elementos que tienen esa tendencia a cambiarse. Por ejemplo, el hierro se dice ferrum, por eso se dice ferroso o férrico, ¿sí? O el oro, por ejemplo, que es áurico o auroso, porque es aurum, del derivado del latín, ¿sí? Uh-huh. Así que van a ver algunos elementos que no están simbolizados por la primera palabra, por la primera letra, digamos, ¿está? Eso para que lo tengan en cuenta. Está bien. Bien, y en la formación del compuesto, nosotros ¿qué tenemos que decir? Si yo al cobre, en estado de oxidación, más 1, le sumo oxígeno diatómico, me forma el compuesto, 2 átomos de cobre, Uh-huh. oxígeno. ¿Sí? Sí. Yo tengo 2 átomos de oxígeno acá, y acá tengo uno solo, así que pongo un 2 acá. Y acá delante del cobre pongo un 4. ¿Sí? Entonces, 4 átomos de cobre más 2 átomos de oxígeno me forman 2 moles de esta sustancia, del óxido cuproso u óxido de cobre 1. ¿Está? ¿Alguna pregunta con óxidos básicos? ¿Quieren que haga uno más? ¿O avanzamos a los óxidos ácidos? Por mí puede avanzar. ¿Alguien necesita que explique? Está bien. ¿Alguien necesita que explique algo más de óxidos básicos? Escucho, chicas, ¿eh? Bueno. No, está bien, por mí también. Vamos a continuar. Cuando nosotros hablamos, perdón, antes de decirles, quedan 10 minutos de la clase. Si se llega a cortar, esperen a volver a entrar cuando yo les diga en el grupo, ¿sí? Así me dan tiempo para yo guardar la clase. ¿Está claro? Bárbaro. Bien. Cuando nosotros hablamos de óxidos ácidos,
acuérdense que nosotros estamos hablando de un no metal más oxígeno, ¿sí? Díganme, por favor, uno de los ejemplos que di para que hagan. O algunos que no hayan entendido. Dice, por ejemplo, 2, oxígeno 3. Perdóname, Viviana, se escuchó cortado. ¿Repetís, por favor? Yodo 2, oxígeno 3. Perfecto. Muy bien. La pregunta es, ¿qué estado de oxidación tiene el yodo en este caso? Tiene varias, tiene 5. Y en este caso, para que sea 3 menos 2, se usaría 2. 1 digo. No. A ver, no veo bien, espere. 1, 2. Mirá, acordate que cuando nosotros hacíamos los óxidos, 3. claro, el estado de oxidación del yodo en este caso es más 3. ¿Cómo me doy cuenta? Por el 3 que está multiplicando acá el oxígeno. ¿Y por qué este 2 multiplica el yodo? Recuerden que este bajo acá, Claro, lo y invertís. bajo acá, claro, se invierte. Invertía. Exactamente, exactamente, Sí. se invierte. ¿Está? ¿Se entendió, Sí. chicas? Sí. Bien, perfecto. Profe, Decime, yo, Noelia, por una favor. consulta. Sí. El 3 del yodo, ¿de dónde salió? Vos fijate, tenés Sí. el número 3 acá abajo. Sí, eso sí. Bien. Este 3 generalmente sale de acá arriba. Sí. ¿Por qué? Porque si yo a este 3 lo multiplico por el menos 2 que tiene el oxígeno naturalmente, ¿sí? Sí. Yo necesito que acá haya un 3. Ujú. Porque yo este 2 multiplico por 3, positivo, ¿no? Me queda más 6. Y este Está 3 bien. por menos 2 me queda menos 6. Más 6 menos 6 me da 0. 0. Recuerden esa regla. Cuando nosotros hablamos de óxido, cuando nosotros hablamos de óxidos, siempre es invertido. Hay veces en las que son múltiplos. Por ejemplo, el estado de oxidación del azufre pueden ser más 4 y más 6. Y ahí va a haber un número par abajo del oxígeno. ¿Por qué? Porque si ese número lo multiplicamos por menos 2, me va a dar el mismo estado de oxidación del azufre. ¿Se entiende? Salvando esos casos, siempre se invierten los estados de oxidación. Se ponen 2 átomos del no metal y el que no es el oxígeno, asignarle el número de oxidación de ese no metal. ¿Se entiende? Se invierten los números. Sí. Yo acá en la tabla periódica tengo 1, 5 y 7 como número de oxidación. ¿De qué elemento? Del yodo, ¿no es yodo? El yodo. El yodo es la letra, el símbolo es la letra I. Sí. Bien. Dice, en la segunda línea, primero dice 2, 5, y en la de abajo dice más menos 1, 5 y 7. Qué raro, yo tengo más menos 1, 3, 4, 5 y 7. No. Sí, yo también tengo lo mismo. ¿Lo mismo que quién, Milena? Que usted, profe, usted. Yo también, profe, lo mismo que usted. Bueno, a ver, Me Noelia. vendieron una tabla periódica trucha. No, a ver, porque tal vez está escrito de otra manera. Mirá, fíjate, Noelia. Sí. ¿Vos ves el primer número que tiene coma, que es 2,5? Sí. Ese número es la electronegatividad, que eso es algo que había explicado muy por arriba, que no fue un tema muy dado, digamos, vamos a decir la verdad. ¿Sí? El renglón de abajo son los estados de oxidación. Ahí tendrías que tener más menos 1, 3, sí, tengo 4, eso. 5, 7. No, tengo más menos 1, ¿Sí? 5, 7. Por eso le preguntaba del 3, porque me parece raro, porque acá yo no lo tenía. Y el 4 tampoco lo tenés. El 4 tampoco. A lo mejor es otra tabla periódica. Te recomiendo que trate de buscar otra por internet o trate de conseguir otra. Ok, creo que en el cuaderno tengo una. Bueno, la que perfecto. pasé por el trabajo. Ok. Lo que voy a hacer, chicas, igual para ser más criterioso. Tomando por grupo, si querés verlo, cómo claro. lo tenemos.
O si no, Yo también... estoy usando el celu, así que no puedo mirar. Bueno, no, el lo grupo de WhatsApp. que yo propongo es, de cada Sí. elemento que vamos a trabajar, yo voy a confeccionar una lista donde voy a poner todos los estados de oxidación de ese elemento. Y vamos a trabajar con esos, ¿está? Bárbaro. Bárbaro. Bueno. Ahora entendí de dónde venía el 3. Bárbaro. Bueno, me alegro. Listo. Me alegro entonces. Chicas, quedan 2 minutos de la clase. Voy a digamos, a ceder esos 2 minutos por si quieren preguntarme algo, hasta lo que vimos ahora en la clase grabada. Lo que voy a hacer en un rato, voy a hacer cortarla, así ya la grabo, o la dejo ya como archivo para que lo puedan ver después, y continuamos en un ratito. ¿Está? Dale. Bien, Ok. a ver, esperen, no se vayan. Bueno, voy a explicar esto de una forma, cosa de poder continuar después. Cuando nosotros hacemos la unión química, nosotros tenemos que dibujar 3 átomos de oxígeno, ¿sí? Y 2 de yodo, ¿sí? ¿De dónde sale esa cantidad? Justamente de la fórmula molecular. Tengo 3 átomos de oxígeno y 2 de yodo. El yodo, Sí. en su último nivel, tiene 7 electrones. Así que dibujamos 7 a su alrededor. El oxígeno, sabemos por definición que tiene 6. ¿Está? Sí. Perdón. Tiene 6. Y ahí ya lo puede cortar, profe. Pues ya ¿Cómo? se va a cortar. Ya se va a Creo que cortar, sí. Sí. Bien. Ahí lo dejamos.